Bueno, estamos de vuelta y en un bloque que está destinado a conversar, ¿no es cierto?, sobre el plebiscito que viene. Hay material desplegado sobre la mesa, aquí en el caso de Rodrigo Logan, ex constituyente, que nos viene a contar cuál es su posición, y también abogado, ¿no es cierto? Y Marco Enrique Sominami, ex candidato presidencial, que está por el apruebo, me imagino. Total. Claro, está por el apruebo, y Rodrigo Logan está en una posición indeterminada hasta ahora. Sí, ¿Sí o no? absolutamente, porque ¿Cómo te declaras? Yo me declaro, como le digo a mis hijos, yo soy del MOR, del Movimiento de Oposición Racional Permanente. Mi propósito es llamar a la gente a que reflexionemos y no nos quedemos con todo el relato que nos cuentan. Porque esto tiene cosas muy buenas, pero muy buenas, que puedo decirlas una por una. ¿Ya? Y tiene cosas muy peligrosas que también hay que tomar en consideración. Entonces, la votación para mí no es una votación técnico, porque no es solamente un tema es un tema político. Y ahí tenemos que ver otros elementos como cuál es más fácil de reformar, esta o esta. ¿Cuál es la que nos establece derechos permanentes, esta o esta? Por ejemplo, ¿es bueno el Estado social y democrático de derecho? Ya, pero no empecemos todavía. No, perdón, pero eso es. Y eso llama a la gente, ya. Y ese es mi propósito. Ya, ¿y cuándo se supone que te vas a decidir? El día 2 de septiembre. ¿Por qué? Porque claro, porque los políticos me han dicho, mira, es que nosotros estamos modificando el 4/7, estamos modificando el artículo 142, pero yo siendo político, les creo poco a los políticos. Entonces, hasta que no lo vea, perdón que lo diga, pero hasta que no lo vea, no lo creo. Va a dar plazo hasta 2 días antes del plebiscito para saber cuál es su posición. Marco. Yo estoy por el apruebo, pero quiero decir que todo lo que has dicho lo comparto. O sea, creo que los criterios son los correctos. Por otras razones que tú mismo titulaste muy bien, yo, por una razón, tengo decidido votar a prueba. Pero podemos discutir, pero creo que lo que estás planteando... Pero se abre a la posibilidad, por lo menos. Pero comparto que también es cierto que son... Yo primero no penalizo a la gente al rechazo. Ya. No creo que tengamos el monopolio moral los del apruebo. Creo que es un error andar retando a la gente diciéndole, no leíste el libro, no leíste el texto. Mira, nadie se leyó los programas de gobierno de Cast y de Boric, o casi nadie, o de los 7 candidatos presidenciales. Usted sí, porque usted es seria. Los periodistas. Y apenas. Se lo leyeron. Además, apenas porque Boric lo publicó una semana antes de la elección, con lo cual tampoco pudieron leerlo mucho. No mucho. Lo que quiero decir es que la gente vota por lo que se representa del texto, no por el texto, lo que significa un texto. Y yo voy a votar a prueba por lo que significa el texto. Por el espíritu, ¿no? Por lo que está detrás, y de eso discutiremos. Pero quiero decir que te felicito por la aproximación. Muy interesante. Ya, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a presentar una nota preparada por nuestra periodista Rita Díaz respecto de cómo está el ambiente en este minuto, ¿no? Para el plebiscito sabemos que estamos bien polarizados. Cada detalle que surge es motivo de fricción, es motivo de crítica de uno y otro lado. Vamos a revisar ese informe y comenzamos a conversar. Realmente, de verdad no me interesa. Ya da lo mismo. Estoy confundido, no es lo que esperaba, no es tan sencillo. Está complicado, hay que tratar de informarse bien, es una decisión delicada. Este es el grupo de personas al cual ambas campañas pretenden convencer. ¡Aprobar! ¡Aprobar! ¡Otra forma de luchar! ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡Rechazo por Chile! Porque en las últimas semanas el apruebo ha logrado estrechar el clima de intención de votos. Según la última encuesta Academ, ante la pregunta ¿usted votaría apruebo o rechazo en el plebiscito de salida?, un 48% votaría rechazo y un 38% optaría por el apruebo, mientras que aún hay un 14% que se declara indeciso, grupo que podría marcar una diferencia en el triunfo de una de las opciones. Más bonita, con más gente, más alegre, más fraterna. Y es verdad, nosotros no tenemos toda la plata del mundo como en la campaña del rechazo. Sin embargo, creo que aquí hay más espíritu. Todo el mensaje que transmitiremos ahí será un mensaje de esperanza, de serenidad, de confianza en que es posible hacer los cambios que Chile necesita, pero hacerlos bien. Los comandos juegan sus cartas para conquistar a la ciudadanía a menos de 24 horas del inicio de la franja, cuando ambas opciones ya han presentado parte de lo que será este espacio. Nosotros pedimos cosas súper claras y siento que escribieron lo que quisieron. Estamos muy convencidos de que la nueva Constitución nos trae el agua para la vida. Los procesos electorales son cada vez más plebiscitos emocionales, donde la gente no vota tanto por consideraciones racionales, sino que por cuestiones relacionadas con sentimiento o emoción. En segundo lugar, en esta etapa ya la discusión será menos sobre los contenidos, es decir, sobre los significados que establece el texto constitucional, y más sobre los significantes, es decir, cómo esto es percibido o afecta directamente la vida cotidiana de las personas. Y en tercer lugar,
Probablemente alguna gente aún no ha tomado su decisión de ir a votar y forman parte de los indecisos, y es ahí entonces que los comandos, especialmente a partir de la difusión de la franja el próximo viernes, van a tener que hacer un esfuerzo en movilizar. Búsqueda que las fuerzas políticas ya trabajan. El propio presidente ha llamado a sus partidos a buscar un acuerdo que dé certezas sobre el llamado apruebo para reformar. Yo no veo una dificultad para llegar a acuerdos. Yo creo que las coaliciones están de acuerdo en lo sustantivo, que el proyecto es perfectible. No solamente lo veo viable, sino que lo insto. Quienes estamos por el apruebo tenemos que tomar la decisión ahora de transparentar cuáles van a ser los cambios, las mejoras y las correcciones que se van a hacer ante todo el país para asegurar y dar certeza a todos quienes tienen dudas y están indecisos. Por su parte, el rechazo también busca una fórmula que dé continuidad al proceso constituyente en caso de que gane esta opción. Los senadores Rincón, Walker y Espinosa ya ingresaron un proyecto de reforma constitucional. Y lo que hacemos es establecer un procedimiento con un mandato para que en el plazo de 15 días el presidente de la República envíe al Parlamento una propuesta de mecanismo que nos permita continuar con este proceso. Campaña polarizada y que ha estado marcada por las acusaciones de noticias falsas e intervencionismo. Los comandos se preparan para semanas cruciales a un mes de una elección histórica que se espera sea muy estrecha. Bueno, en esta nota ya aparecían algunos de los elementos que estábamos conversando y que tienen que ver con el factor emocional. Ya vamos a hablar de eso porque a mí me parece sumamente interesante, pero primero les quiero preguntar, ¿cómo han visto el rol del gobierno en este momento de campaña? Rodrigo Logan. Está difícil, porque, como decía Borges, lo peor del ser humano es tratar de sacarse de la cabeza lo que no tiene hacia el corazón. ¿Y por qué? Porque entiendo al gobierno, el gobierno tiene su corazoncito, si él sabe por qué quiere votar. No, y para nadie es un misterio. No, para nadie es un misterio, y tiene que tratar de cuidar el lenguaje, cuidar lo que dice, lo que no dice, porque además está con los recursos de todos los chilenos, pues si no hay que olvidar eso es lo que se trata de proteger. Sin embargo, creo que a mí me gusta mirar el vaso medio lleno, más que medio vacío. Yo he visto gestos, por ejemplo, el gesto que tuvo el presidente al entrar a la mitad de la clausura de la convención y no está de los primeros, el tema de cuidar el lenguaje, creo que falta, pero sí me llama la atención poderosamente, pues yo no lo había visto nunca, que la Contraloría haya decidido, en vez de pedirle un informe, la Contraloría haya decidido estar ahí en la moneda. Instalarse, eso es increíble. Y creo que por ahí va el camino. Así ¿te parece bien? Sí, yo miro el vaso medio lleno. En tu posición de observante. Sí, no, pues, y además de protagonista, porque nosotros como ciudadanos tenemos que estar ahí. Precisamente. Sí, pero tú estás observando con una visión crítica y aún así te parece bien. Pero claro, pero mirando el vaso medio lleno, porque si no es crónica de una muerte anunciada. Pues si usted le dice a una persona, mira, no puedes, lo más seguro es que no pueda. Ya. Marco Enrique, ¿cómo ve el rol del gobierno y sobre todo entendiendo que la Contraloría ha sacado este dictamen donde establece claramente los preceptos bajo los cuales hay intervencionismo y por lo tanto de esa manera ha dicho, por ejemplo, no se pueden utilizar recursos públicos y no se puede hacer campaña en horas de trabajo, ¿no?, que corresponde al periodo en que debería estar trabajando el gobierno? En base a esos principios que establece la Contraloría, ¿cómo ha visto también el despliegue del gobierno? Yo creo que el gobierno se enredó innecesariamente en algo que no necesitaba un dictamen de Contraloría. Se sabe, la ley lo dice, que no pueden haber recursos públicos en las campañas electorales a favor de una opción. Punto. Otra cosa es que un presidente no tiene horarios. Por tanto, creo que se corrigió hace una semana, por suerte, porque estaba tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo, caerle bien a la derecha, al Contralor, y su deber histórico de no solamente informar, sino que tomar una opción. No existe un proceso constituyente en el mundo que se apruebe sin que su jefe de Estado diga lo que piensa. Lo que ocurrió con Piñera fue una anomalía, porque él estaba en contra y lo toleró. El pacto del presidente se llama apruebo de dignidad. Claro. Entonces todo esto es una toma. A mí no me gusta esta idea de que ellos son inexpertos, no creo que tienen malas ideas. Y están desconectados de la realidad, tienen que jugarse por el apruebo, punto. Y el Contralor nunca podrá reclamarle a un presidente que en cualquier horario diga lo que él piensa, que se juegue. Aun cuando sea el presidente de todos los chilenos de Arica Punta Arenas, de los de derecha y los de izquierda. Pero porque el apruebo no es un proceso, no es un proyecto de la izquierda. El aprobar un texto constitucional no es izquierda y derecha, no es cierto. Ahora,
Yo tengo sí, pero lo que pasa es que ahí anula la opción rechazo, que también es igual de válida, ¿no? Ahora, una pregunta. Usted me pide que él sea árbitro. Y cuando él presenta una reforma tributaria y le sube el impuesto a los más ricos, ¿es neutro el presidente? ¿Deja ser presidente de los chilenos? Pero es que debe ser presidente de los ricos. ¿Cómo le cobra los impuestos a los ricos, Boric? Si los ricos son sus ciudadanos. Un presidente nunca es neutro. La mayoría, para eso fuimos a elecciones. Hay mayoría y minoría. La minoría controla. Y el que gobierna, propone, conduce un proceso es el presidente. Eso me parece a mí, con mucho respeto, algo infantil decirle, no, es que él tiene que ser árbitro, si él no está vestido de negro. O sea, debería haber asumido un rol más directo. El pacto parlamentario de Gabriel Boric se llama Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad. No, y el tipo dice, no, yo no estoy por el apruebo. Se juega la vida su proyecto político, si es que lo tiene. Claro, pero por eso debiera haber asumido un rol más activo hace rato. Sin violar, que estamos mezclando peras con manzanas, no confundamos a la gente. A ver. Él no puede usar recursos públicos para apoyar el apruebo. No puede. Eso lo dice la ley, no necesita ningún reclamo, ningún contralor. Listo. Eso está escrito. Buen punto, listo. Punto. Y tuvimos un mes en esa discusión. Sí. Un mes. Estaban aprendiendo si podían o no. Pero no hay que tener 35 ni 60 años, ya está de moda la edad, ni 4 años para entender que con los recursos de todos no se aprueba una opción u otra. Presidencia. O presidencia. Fiscal. Un presidente no es un funcionario público, para que quedemos claros. No lo es, no tiene horario, no viene aquí a cumplir horario de... No marca tarjeta. Esos son los abnegados funcionarios del SAC, de aduanas, de impuestos internos. Usted es más funcionaria en ese sentido. El presidente no tiene horarios, tiene un rol histórico. Yo tampoco tengo horario. Pero tampoco tengo horario. Pero usted tiene un jefe, tiene una estructura, él no tiene, literalmente su jefe somos nosotros, somos el pueblo. Yo era un presidente que tiene buenas intenciones, por el que voté y volvería a votar, porque no me arrepiento nada, comete un enorme error. El verdad, y los constituyentes con mucho respeto también. Dele nomás. El verdad, y no usted digo en general, y la gran mayoría. El gran tema de Chile es que la mitad del país gana menos de 450.000 pesos, ¿sí o no? Sí. La mitad de los jubilados menos de 220.000 pesos, ¿sí o no? Los sueldos no van a mejorar en corto plazo. No van a mejorar, peor. Están empeorando por la inflación. Por tanto, el verdadero tema de Chile son los sueldos. Por razones estructurales y coyunturales, los sueldos son malos. ¿Qué podemos hacer? Más derechos, que la gente gaste menos en educación, en vivienda. Y la nueva Constitución, y ahí lo cita usted, la nueva Constitución lo que dice es que los chilenos van a tener más derechos. Ya. La otra Constitución lo que dice... Pero cuenta también que si nosotros miramos las normas transitorias, tú vas a ver que lo primero que se fomenta son los gastos. Porque si tú tomas en cuenta los derechos, por ejemplo, lo que tú citaste, que son educación, vivienda, salud, seguridad social, seguridad pública y trabajo, tienen un periodo de extensión de máximo 5 años, porque son 2 más 2, ¿ya? Y hay otros que son 2 más 18 meses, porque uno es el periodo para que el presidente de la República, el Ejecutivo, presente el proyecto de ley, y otro es el periodo para que se tramite en el nuevo Parlamento, ¿correcto? 2026 tenemos que estar con un nuevo Chile. Pero resulta de que al otro día, que gane la opción a la prueba, al otro día se implementan los gastos, pues, amigo. Los gastos, todos los gastos en las nuevas... Y yo entiendo eso, si yo no estoy diciendo lo contrario, te estoy diciendo un hecho fáctico, que se implementan gastos antes que la ejecución de los derechos a la gente. Y la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, porque hay un informe. No, ya, pero entonces... Estoy diciendo que es bueno, pero te estoy diciendo que hay elementos que son de un hecho reales, ¿sí?, que tenemos que abordar. Eso. O sea, ¿le parece a Rodrigo Logán que los derechos sociales están bien garantizados en la propuesta de nueva Constitución y solamente a usted le preocupa cómo se van a financiar? ¿Es eso? ¿Garantizados? Sí, porque claro, yo estoy de acuerdo en una de las partes, ¿se acuerda que yo decía que consideraba que eran muy buenas, que es el cambio al Estado social y democrático de derecho, no de derechos. ¿Eso te parece relevante? Es muy bueno, porque ¿sabes lo que significa eso? Que cambia la obligatoriedad y pone en los hombros del Estado el tener que cumplir mis derechos, garantizarlos. Porque hoy día los hombres están en mis hombros, en el del ciudadano. El ciudadano tiene que andar peleando, claro, para que... Entonces lo pone y el Estado verá dónde saca las lucas. Disculpen que lo diga así. Eso es muy bueno, porque el Estado va a ir a mejorar. La forma en que se establecen hoy día el acceso a los derechos en educación gratuita desde el preescolar hasta las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, imagínate, es precioso. El tema de la salud va a tender a mejorar. Si mi problema no era ese, y creo que el problema de la mayoría china tampoco es eso, fíjate, cada vez que tú le dices a alguien el tema de los derechos sociales, te dicen, ¿y cómo los vamos a pagar? El solo hecho que te diga, ¿y cómo lo vamos a pagar? Es porque estamos de acuerdo que es un buen derecho. Lo que pasa es que tú le colocas un pero y ¿cómo lo vamos a pagar? Pero estamos de acuerdo, ¿ves? Que es más fácil, es más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que pasa es que hay alguien que quiere que nos separemos y eso está pésimo. Ya, ahora quiero
anterior que toquemos el tema emocional, que era lo que recién habíamos alcanzado a ver en la nota. Ustedes decían, y ambos estaban de acuerdo en eso, ¿no?, que esta va a terminar siendo, ¿ustedes creen, un plebiscito emocional? ¿Cómo ven el panorama con miras al 4 de septiembre? ¿Este va a ser un voto más de corazón, por principio, que artículo por artículo, que la gente logre leerse la propuesta? Yo creo que Chile tiene una democracia que está fatigada, que el país está cansado por la pandemia, que hay estrés por la seguridad, que el gobierno, que es un gobierno con buenas intenciones, lo está haciendo mal en materia económica y mal en materia de seguridad. Por tanto, inevitablemente, yo mismo que vine a este mismo canal de televisión a decir que en el plebiscito de la prueba anterior había que votar a prueba para darle una señal a Piñera, legítimamente la gente ahora va a ir a decir, yo también quiero que Boric corrija su política económica, puesto que no se entendió su contradicción con los retiros, no se entiende, los IFE son inferiores a los de Piñera. La política social de Boric es inferior a la de Piñera, por razones con muchas explicaciones. Pero es un hecho que cuando tú vives con 300 lucas al mes y vas a un plebiscito, que es obligatorio, vas a dar dos señales. Una es que el país cambie, y para ti el cambio no es solamente un texto, es que cambia la política económica. Ya, pero la pregunta aquí es si el gobierno va a poder desligarse del resultado emocional del plebiscito. Es que todos los plebiscitos muchas veces, la mayoría en realidad, no responden a la pregunta que se hace. En Colombia perdió algo sencillo. ¿Sabe cuál era la idea en Colombia? Sí. Que hubiese paz. Adivina qué votaron los colombianos. Sí. Contra el proceso de paz. Igual lo mismo porque estaban enojados con un presidente que en ese minuto era de derecha. En Inglaterra votaron contra un sentido común, además les fue mal, hoy se dieron cuenta ahora. Votaron porque se retiraran de Europa, salieron perdiendo, se dieron cuenta ahora, pero en el plebiscito. Y por eso es que este debate, y por eso yo respeto que aquí hay un constituyente, ex constituyente, que sea un poco autocrítico. Sí. Creo que cometieron un error ustedes, pero pusieron por delante debates que no eran los esenciales. Yo soy un hombre que cree en el derecho de las mujeres a abortar, presenté la reforma, etc. No tengo problema. Soy de los que cree que Chile es un país con naciones, pero no era el centro de las razones por las cuales debíamos debatir. Y hoy día estamos debatiendo. Pero retroceder no es perder, Marco. Pero es una forma de aprender también el cometer errores. No, pues una crítica constructiva, si lo digo más, ya está. No, sí, ya está, pero el debate hoy día, por eso me parece muy bueno como lo está instalando usted, es un debate sobre dos niveles a mi juicio. Uno, la parte simbólica, que no es el texto, es qué representa el texto. Y para mí representa cambio. Y han logrado los del rechazo, y yo respeto las razones, aunque creo que son equivocadas, pero respeto las razones que inspiran a la gente que vota rechazo. Creo que están equivocados. Yo estoy por el apruebo, y creo que el apruebo es cambio, pero además tiene lógica. Y lo que no tiene lógica, no sé si usted está de acuerdo, es el rechazo, porque no tiene lógica pretender hasta ahora, claro, reformar la del 80, que ya estuvimos 32 años intentándolo. Ojo, tiene un punto. ¿No tiene lógica? No, pero tiene un punto. ¿Cuál punto tiene? El punto es que a usted puede no gustarle el concepto del apruebo. Puede no gustarle. La propuesta. Sí, la propuesta. Pero usted nunca tiene que olvidar algo. El concepto del apruebo tiene que demostrar que 388 artículos funcionan como un todo orgánico. El rechazo tiene que demostrar que un artículo es malo y viralizarlo y fomentar que crezca como espuma. La tiene más fácil. Hoy día el apruebo, si seamos objetivos, ocupemos por favor el sentido racional. El apruebo tiene algo que te puede no gustarte, pero tiene una propuesta. Hoy día el rechazo, hoy día, sáquenle que están los proyectos de reforma, hoy día el 142 de la ley 21.200, inciso final, dice que de ganar la opción rechazo, continúa vigente la Constitución del 80-2005, para que no se me enoje el presidente Lago. Entonces, uno es sobre la abundancia y el otro sobre la carencia, si no hay otro. Amén. Y eso es hoy día, yo insisto. Muy bien. ¿Ya? Deben contratarte de vocero en la prueba. No. Ahora, pero todavía no está claro. Lo que sí me preocupa es algo que dijiste, Marco, porque hoy día yo tengo, según la Academ, o sea, yo sé que hoy día la votación es apruebo o rechazo, pero la Academ dijo, mira, hazle doble clic y te van a salir 4. Apruebo punto, rechazo con mejoras o con reforma, apruebo con reforma, rechazo con reforma solo, y rechazo y punto. Claro. Entonces te dice, mira, los apruebo y punto son un 10%. ¿Cachai? Te dice los apruebo con mejora son un 36 y te va a dar un 46. Yo estoy ahí. Ya, listo. Los rechazos y reforma te dan 21, te dan 31 y los apruebo te dan, los rechazos y puntos te dan un 21, que es muy cerca de lo que pasó en el octubre del 2020, el 20. Rodrigo. Entonces hay un 66% que quiere converger y quiere buscar reforma. ¿Qué lo representa hoy día? Vamos a hacer, ¿quién representa con esa pregunta vamos a hacer una pequeña a los que quieren reformar. Al momio duro. Ya, no representa al momio duro. Los extremos no. Si yo no quiero diverger, quiero converger. A sus rincones. No, si eso ya sabemos que lo representa. Por favor. Ya, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Nos pilla el corte comercial. Regresamos de inmediato a seguir conversando aquí.
Vamos a volver a la conversación sobre un tema que es polémico y que está esperando la mayoría de la gente. La propuesta, por ejemplo, en materia previsional. ¿Cómo calificarías tú, Rodrigo Logan, la propuesta que hace esta propuesta, valga la redundancia, de Constitución sobre la reforma previsional en nuestro país? La propuesta de nueva Constitución. ¿Sí? Ya. A mí me parece... Hablemos de reforma previsional. Sí, a mí me gusta. Es que no habla de reforma, porque aquí lo que habla es el sistema de seguridad social. Sí. Y a mí lo que me gusta es que por primera vez podemos hablar del conjunto, porque siempre la gente habla de pensiones, y cuando hablan de pensiones quieren hablar de la pensión de vejez, pero hay otras, como la pensión de invalidez total y parcial, la pensión de sobrevivencia, pero cuando hablamos de seguridad social hablamos de licencias médicas, hablamos de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, hablamos de seguro de cesantía. Todas estas confluyen en el concepto de seguridad social. Y hoy día, fíjate, hoy día con el concepto, con el sistema del Estado subsidiario, existe el derecho, el 19 número 18 de la Constitución actual, pero el ejercicio, el acceso de las personas está porque se lo den los privados. Fíjate, ¿qué es lo que es las pensiones? AFP, privadas. Sí. En el tema de salud, FONASA o ISAPRE. En el tema del derecho a la salud, el seguro de la salud, las mutuales, ¿cierto? Las mutualidades. En el tema del seguro de Santiago, la FC, etcétera. En el otro, las cajas de compensación. En cambio, hoy día el Estado dice, no, miren, todo esto de seguridad social, que son los grandes brazos que tiene el Estado y con los cuales los voy a cubrir, los va a tener el Estado. Claro, y esta responsabilidad del Estado. Claro, y otra cosa buena que tiene ahí es que dice que las prestaciones, o sea, que el fondo que se va a crear con el aporte de los empleadores y de los trabajadores, que ese es otro punto, porque antes éramos los trabajadores. Sí. Los empleadores no, ahora lo van a poner los empleadores en todo el orden de seguridad social. Y ese fondo solamente va a poder ser gastado en las pensiones del sistema, para que no pase lo que pasa en otros países donde esa plata la gastan en otro. Esa propuesta que se hace en materia de seguridad social, ¿te parece bien? Uno podría decir que es uno de los puntos que tú consideras que está aprobado por ti en esa propuesta. Claro, o sea, a mí ¿cuál es el matiz que yo le hago? ¿Cuál es el matiz? El matiz es que, recuerda, para que una constitución, las constituciones que tienen larga permanencia en el tiempo tienen que cumplir con elementos. La cohesión social. Segundo, dar gobernabilidad. Tercero, permitir la creación de riqueza y su distribución equitativa entre las personas del Estado-Nación. Y la cuarta es que dé libertades. Entonces la pregunta es, bajo ese sistema, si hoy día yo quiero ahorrar voluntariamente en alguna institución, ¿tengo esa posibilidad? En el sistema de salud lo tengo, porque dice, podrán ser prestadores públicos o privados, pero acá no lo dice. Entonces yo tengo que interpretar que hoy día podría haber, por ejemplo, una AFP que se transforma en una compañía de seguro que me permita a mí tener un ahorro voluntario. Pero tú dices que eso queda sujeto a interpretación. Claro, en la implementación, claro. Pero eso que es la participación de los órganos privados, pero eso no inhabilita el derecho, o sea, no dice que el derecho sea malo, en este caso el derecho a la seguridad social, no inhabilita que sea una buena propuesta. Entonces tú serías partidario de aprobar ese principio en materia de seguridad social. ¿Lo vamos a partir de ahora? Claro. No, pero para saber. Ahí, en ese, aprobar para mejorar. Ya, aprobar para mejorar. Ya. Mira cómo la sacó hasta Marco Enrique, ¿está pensando lo mismo, aprobar para mejorar en ese tema previsional? Totalmente. En seguridad social. Totalmente. Pero además, a mí me gustan las pensiones que tienen nuestros hermanos carabineros y militares. Son fabulosas. ¿Alguien conoce un carabinero o un militar molesto con su pensión? Nadie. Por una razón muy simple. No tienen capitalización individual, no son dueños de su ahorro, son dueños de una pensión digna. El promedio de nuestros hermanos carabineros y militares de pensiones es 800.000 pesos. O sea, eso es lo que la Constitución está diciendo, es que pensemos un sistema de seguridad social donde la seguridad social, donde la enfermedad de uno es problema de todos. Es el mismo principio de las vacunas. Fíjese que todos aceptamos que la familia Mate se vacunara gratis. ¿Por qué? Sí, ¿por qué nos pareció bien que los ricos se vacunaran? Porque el rico podía contagiar y a nadie le molestó. Estamos todos vacunados, ¿no? ¿Y qué libertad tuvo usted de elegir su vacuna? ¿Cuál eligió usted? Usted no eligió ninguna. No puede. ¿Cuál le tocó a usted? No. Me tocó la Sinovac. Pfizer. Yo estoy en China, usted está en Pfizer, yo tuve 3 chinos y una Pfizer. Nadie me preguntó, la libertad de elegir, nada, vacúname, por favor. O sea, lo que quiero plantear es que el nuevo texto dice las cosas bien dichas. Ahora, tengo otras críticas, y para que veas que aquí tenemos un militante de la prueba fanático, yo también, pero yo soy más moderado que él y estoy por algunas mejoras. Él es demasiado fanático de la prueba. Ya, pero seguridad social, ordenémonos, seguridad social. No, seguridad social está muy bien. Seguridad social, la redacción es sustantiva, es potente, es actual, es contemporánea, es moderna. Dale. Ya, ¿y cuáles son las críticas entonces? Yo tengo una sobre el tema de las cárceles, creo que tal como hicieron un buen trabajo de artículos transitorios. Que se salió solo. Sí, te saliste solo, porque... Claro. Ya, hablemos de las críticas.
pero ya dije. No, es la redacción de los constituyentes, de los cuales soy crítico en general, porque creo que frivolizaron el proceso con la ducha, Pikachu, el dinosaurio, Rojas Vade y las sacadas de madre que se permitieron, creo que, y la violencia que exhibieron. Soy crítico del proceso, pero no estoy llamado a ser árbitro de un proceso, estoy llamado a votar por un texto. Y el texto, lo que está escrito, es infinitamente más justo y más noble y permite la libertad de elegir. ¿Qué le preocupa de las cárceles? Yo me preocupa de las cárceles, que lo que está muy bien intencionado por todos ustedes, que es terminar con las cárceles concesionadas. No le pusieron un artículo transitorio que permitiera saber cómo se va a implementar algo. La cárcel de Rancagua y 16.000 y tantos presos están en cárceles privadas. Y cuyos contratos terminan en el 2023. Y hay un problema, porque entonces podría el día, no va a ocurrir, pero el lunes 5 de septiembre podría levantar la mano un preso y decir, la Constitución dice, aprobada, que yo no debo estar aquí. Y tenemos un problema. Lo segundo, yo aquí vamos a tener, probablemente soy minoría de la minoría. Yo creo que Chile necesita presidentes, jefes de Estado, pero no jefes de gobierno. Como lo tiene Europa, lo tienen muchos países hipersolventes y sólidos que separan. Y menos con las facultades de gobernar por decreto que tiene hoy día. Y lo que hicieron en el texto, me parece a mí, se acobardaron. Se propusieron un nuevo sistema político confuso. Yo me hubiera quedado con un sistema semipresidencial. Pero aquí sí que estamos en la abstracción total. La gente está apagando la tele. Pero con toda razón va a cambiar de canal, así que nos vamos al otro. Ya. Y el tercer tema, donde yo creo que hay otro problema, que también es el Consejo de la Magistratura. Creo que hay un debate no te gusta ahí? En el sistema judicial. Pero eso es otro tema, puros temas técnicos. Por eso creo que al final, lo que tengo que, yo por lo menos mi mensaje a favor del apruebo, es que veo el comando del apruebo preocupado a los jóvenes. Creo que los jóvenes están con el apruebo. Ya, es que vamos a pasar ese tema justamente. Con la generación de Rodrigo Logan, los mayores. Aprovechemos al tiro, Marco Enríquez. ¿Cómo ha visto la campaña del apruebo y del rechazo hasta ahora, considerando que mañana recién se van a estrenar las franjas televisivas? Falta esa pieza. Insisto, creo que aquí de lo que se trata es que los jóvenes yo los veo movilizados y motivados. Y el problema no son aparentemente ellos, es 35 años hacia arriba, unas generaciones que veo que algunos ministros desprecian, que ven con distancia el nuevo texto. ¿La superioridad moral, decís tú? Creo que ese mundo es un mundo que está haciéndose preguntas. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que no han logrado llegar a ese mundo? No, yo creo que el proceso tuvo cosas espectaculares. No quiero ser justo. Ustedes lograron en un año un texto. Cuidado. O sea, voy a decir cosas que suenan contradictorias, pero son parecidas. Muchas más cosas. Mis felicitaciones por hacer un texto en un año, un texto sustantivo. Sí creo que hubo bullying, que repitieron un comportamiento escolar, hubo violencia entre ustedes. Y en Chile hay mucha violencia. Y ustedes, no tú, perdón, digo ustedes. Dale. Yo, perdón, no era el jefe del sindicato, pero ustedes propusieron otra política. Yo ayudé y mi partido no llevamos ningún militante, solo independiente. Y el compromiso mío era, por lo menos con mi grano de arena, es que los constituyentes aportaran paz. Y lo que no tuvimos fue paz. Porque la derecha se portó mal y porque creo que también algunos de los nuestros, de este mundo, se portaron más o menos. Vámonos a la campaña. Creo que la campaña veo a dos diputados que quiero, que aprecio. Son incluso, diría, no sé si amigos, pero los quiero. Carol Cariola y Vlado Milosevic. Sí. Hemos caminado juntos. Pero creo que la verdad es que la campaña está enfocada en una idea juvenil que no es la única. Aquí yo conozco, ayer estuve en San Vicente, en Machalí, en Rancagua, estuve en Coquimbo, en La Serena, lo que veo es una generación completa. Pero no es el mismo. Una generación de gente que te está diciendo, mira, no me gustó el proceso, no solo la fake news, que ve con distancia de un cambio que pareciera, que no lo es, un salto al vacío. Démosle certeza hacia el electorado de que no hay ningún salto al vacío. Ese sería el consejo. Ya, Rodrigo Logan, ¿cómo ha visto la campaña y considerando también la fake news? Usted estaba contándonos que hay cosas que le han parecido aberrantes respecto de informaciones falsas que se han difundido. Lo que pasa es que yo aquí hago una separación súper clara entre lo que es el proceso y lo que es el entregable. Eso es. O sea, el que me diga a mí que el proceso con todos sus bemoles, que el proceso no aportó valor, el proceso constituyente, imagínate. Sí. ¿Cuándo habíamos tenido a todo Chile hablando de política? A niños, a adultos mayores. Cuando cada una de las personas, los grupos invisibilizados habían podido hablar, los niños, las mujeres, gente con grave discapacidad, adultos mayores, privados de libertad, pueblos indígenas, los pueblos tribales afrodescendientes, la gente del agro, los regionalistas, los ambientalistas, los animalistas, los jueces, todos hablando. Eso fue maravilloso, que me diga al contrario, porque ¿qué Chile le gusta? Y ojo, todos esos grupos hablaron porque el Parlamento, a mi juicio, no hizo la pega, porque el Parlamento es el que tiene que representar, él es el que tiene que salir a buscar los problemas, y si no, nosotros le abrimos la puerta como en la convención, por eso llegaron 8.467 audiencias públicas, no lo olviden. Ya, pero entonces, ¿y las campañas? Este es el entregable, y las campañas, a mí me parece, bueno, yo siempre tiraba la talla, yo le decía, es que fue un error de entender las letras por parte del presidente, porque él entendió que era mantener la presidencia, y no era la presidencia, se equivocó. No, pero, ¿qué pasa? Que yo quiero que digo acá,
que las campañas, a mí me llamó mucho la atención el despliegue que tiene el apruebo y con el grado de cohesión que se ve, con esta unidad dentro de la diversidad, que es lo que dijo Carlos Cariola, y al rechazo lo veo desplegado, pero no lo veo orgánico. Y eso me llama la atención. Y lo otro que me llama la atención es que veo que se hacen campañas del terror. Y entonces, por un lado, es cuando escuché y vi, es que esta constitución te va a quitar tu casa. Mentira. En ninguna parte dice eso. O que el derecho a la vivienda es un derecho que no te va a permitir, te excluye absolutamente comprar tu casa. No, si el artículo 78 habla del derecho a propiedad. Entonces eso le parece aberrante. Pero ¿sabes por qué me parece aberrante? Porque recuerden, allá, y les pido a todos los que están mirando allá, la democracia hay que cuidarla y la tenemos que cuidar entre todos y todas. Acá nosotros hay que cuidar el lenguaje porque el lenguaje construye realidades. Si nosotros creamos una realidad desde el odio y el resentimiento y perdemos la democracia, después nos vamos a quejar entre todos. Lo que pasa es que algunos somos muy jóvenes y lo hemos vivido, pero la democracia hay que cuidarla, ojo. Se nos va el tiempo. Ya, les quiero agradecer a los dos. ¿Quién habla más rápido? No, ¿y quién es más apasionado de los dos? Ya. Rodrigo Logan, Marco Enríquez Ominami, muchas gracias por haber estado. No, gracias a ti. Y Logan está demasiado de izquierda, qué bueno. ¡Anda! Completamente pasado para acá. Va a salir de aquí del estudio. Pásate para acá y seguimos. Todavía no decide el voto. Soy un moderado aquí, me alegra. Un extremista y un moderado por el Ya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Muchas gracias.